Bienvenidos a la clase número 1 de Análisis y Diseño Sistema 1 de la Tecnicatura en Desarrollo de Software. Entonces, para empezar, les quiero comentar un poco cuáles serán los objetivos de la materia. Estos van a ser aplicar la capacidad de abstracción y elaborar modelos conceptuales de un sistema de información, conocer y comprender las distintas etapas del proceso de desarrollo de sistemas de información, desarrollar la capacidad de comprender y modelar un sistema de negocio y su sistema de información, de manera que permitan comprender, verificar y mejorar la compleja y cambiante realidad de los negocios y la tecnología. Seleccionar adecuadamente los modelos que mejor se adapten para dar soluciones a los problemas de información, conocer y aplicar los elementos que componen la ingeniería de requerimientos, documentar el proceso de análisis de sistemas de información y además aplicar prototipos rápidos en el diseño de interfaces de usuario. Entonces arrancamos con la unidad 1 que es la de sistema de información. Esta unidad, el objetivo de esta unidad principalmente es que ustedes afiancen los conocimientos previos que tienen del año anterior. Entonces acá tenemos unos objetivos de la clase que son reconocer que las organizaciones son sistemas y que el analista debe analizarlas desde una perspectiva sistemática. Interpretar los componentes de un sistema de información y su integración con el resto de los sistemas con los que interactúa. Razonar sobre la importancia de los sistemas de información en las organizaciones. Y por último, localizar los tipos básicos de sistemas de información con lo que debe trabajar un analista. Entonces arrancamos haciéndonos dos preguntas. ¿Qué es un sistema? ¿Y cuáles son los componentes de ese sistema? Un sistema es un conjunto ordenado de elementos dinámicamente interrelacionados entre sí, que procesan entradas en pos de objetivos comunes, generando una salida que será una información. Entonces acá en el dibujito pueden ver un sistema que sería el redondo punteado, y a ese sistema le está entrando información en el georrecurso. Ese sistema lo procesa y provee a su ambiente externo una salida que también puede ser información, energía o recursos. La otra pregunta era acerca de los componentes de un sistema. Entonces acá podemos ver que son los elementos, que serían las partes del sistema, las relaciones que hay entre esos elementos, los procesos que llevan a cabo los elementos y los objetivos de realizar esos procesos. Además, tenemos el componente de la retroalimentación, que es la información de la salida se inyecta a la entrada para ir corrigiendo los procesos a fin de encaminarse al objetivo del sistema. Entonces acá pueden ver en el dibujito que tenemos las entradas, como en el anterior, tenemos entradas. Esa entrada pasa por un proceso que realiza el sistema, obteniendo así una salida. Esta salida, parte de esa salida, vuelve a ser entrada como una retroalimentación, y esta retroalimentación nos ayuda a corregir los procesos que se van realizando para evitar desviaciones en el objetivo del sistema. Ahora vamos a definir cuáles son las propiedades de los sistemas. Son cuatro. La primera dice, las propiedades o comportamiento de cada elemento del conjunto tiene algún efecto sobre las propiedades o comportamiento del todo. El segundo dice, las propiedades o comportamiento de cada elemento y la forma en que ello afecta al sistema depende de las propiedades o comportamiento de por lo menos algún otro elemento del conjunto. Ningún elemento afecta de forma independiente al todo y cada uno es afectado por lo menos por otra parte. La propiedad número 3 nos dice que cada posible subgrupo de elementos es un conjunto. Tiene las dos primeras propiedades descritas anteriormente. El todo no puede descomponerse en subconjuntos independientes. Y la última propiedad dice que el comportamiento de un sistema está determinado tanto por las características de las partes como por la interacción de las mismas. Entonces, a modo de ejemplo, a grandes rasgos podemos ver que estas propiedades se aplican al sistema del cuerpo humano.
Cada comportamiento de cada uno de los órganos que conforman el cuerpo humano tiene alguna incidencia sobre el comportamiento de los demás órganos. Además, un solo órgano, ¿no es cierto?, no puede funcionar por sí solo. Es decir, si nosotros sacamos el corazón del cuerpo humano, la persona se muere, el sistema se muere y deja de funcionar. Y asimismo, el sistema también deja de funcionar. Entonces no puede actuar de forma independiente. Necesita del conjunto de los demás órganos para poder actuar de forma correcta. O en este caso, de la persona de poder vivir, ¿no es cierto? El siguiente concepto es acerca de la jerarquía de los sistemas. Dice, un sistema es de mayor jerarquía que otro cuando necesita que este último alcance sus objetivos para lograr el suyo. Entonces acá tenemos una imagen donde vemos que tenemos el sistema superior y este sistema se subdivide en tres subsistemas. Subsistema A, el B y el C. Y vemos que cada subsistema tiene sus propios elementos y a su vez sus elementos también pueden ser subsistemas con sus correspondientes elementos. Entonces, en el momento que el subsistema A, B y C alcance sus objetivos pertinentes, ahí recién el sistema general va a cumplir con su cometido o con su objetivo principal. También cada subsistema es un elemento del sistema mayor, es decir, estos subsistemas también interactúan entre ellos, como así también los elementos internos de cada subsistema. Ahora veremos la clasificación de los sistemas según el autor Stafford Beer. Entonces arrancamos según su complejidad. Estos pueden ser simples, complejos o muy complejos. Los simples poseen pocos componentes e interrelaciones. Por ejemplo, un juego de billar. Complejos serían aquellos que son altamente elaborados y profundamente interrelacionados. Por ejemplo, una computadora. Y un sistema muy complejo son aquellos extremadamente complicados y que no pueden ser descritos en forma precisa y detallada, por ejemplo la economía o el cerebro. Según su determinación, tenemos los determinísticos, que son aquellos que conocemos con certeza su comportamiento, y los probabilísticos, que se puede prever cómo será su comportamiento, pero no sabemos exactamente cómo se va a comportar. De ahí su nombre de probabilísticos, porque nos basamos en probabilidades. Luego tenemos según su naturaleza, que pueden ser físicos, o sea que se pueden tocar, o abstractos. Luego tenemos según su iteración con el medio. Estos pueden ser abiertos, es decir, presentan intercambio con el ambiente en el que se desarrollan. Y los cerrados, que son aquellos que no reciben nada del ambiente y por lo tanto no influyen en él. Luego tenemos según su generación o causa de nacimiento. Pueden ser naturales, es decir, creados por la naturaleza, o artificiales, es decir, que el ser humano los creó a partir de otros elementos naturales. Y por último tenemos la clasificación según su dinamismo. Pueden ser estables o adaptativos, es decir, es la posibilidad de modificación con el transcurso del tiempo que puede llegar a tener el sistema. Si son estables, que se mantienen igual desde que arrancan hasta que terminan, no cambian en nada en su comportamiento interior. Y los adaptativos, que son aquellos que van a ir adaptándose al cambio del ambiente o del contexto en el cual están sumergidos. Ahora vamos a explicar un poco cuáles son las características de los sistemas. Primero tenemos el propósito u objetivo. Todo sistema tiene al menos un propósito u objetivo al cual alcanzar para desarrollarse de forma correcta. Luego tenemos el globalismo o totalidad. Cualquier estimulación en cualquier unidad del sistema afectará a todas las demás unidades debido a la relación existente entre ellas. Es como por ejemplo, que les decía hoy del cuerpo humano, si nosotros sacamos un órgano, por ejemplo el corazón, la persona se muere, el sistema se para. O de la misma forma, por ejemplo, en el motor de un auto, si nosotros sacamos algún componente, algún engranaje, el motor comenzará a funcionar mal y el sistema colapsará. Luego tenemos la entropía, que es la tendencia que los sistemas tienen al desgaste, a la desintegración y a un aumento de la aleatoriedad. Es decir,
que todos los sistemas en algún momento se van a ir o van a comenzar a desgastarse, los sistemas no son eternos, o a comenzar a fallar. Y por último tenemos la homeostasis, que es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios externos del ambiente. Entonces, todos los sistemas de forma interna, al producirse un cambio proveniente desde el exterior, tienden a tratar de adaptarse a ese cambio para corregir su funcionamiento y seguir funcionando de forma correcta. Por ejemplo, en el cuerpo humano, si nosotros recibimos un corte en alguna parte del cuerpo, eh, hay un sistema inmunológico, ¿no es cierto?, que va regenerando las células y demás al fin de cerrar la herida y que el sistema no presente ningún tipo de falla o de mal funcionamiento, ¿no es cierto? Entonces estas serían las 4 características de los sistemas. Continuamos entonces con un par de conceptos extras que son lo de ambiente, frontera y límite. El ambiente es aquello que no forma parte del sistema y es afectado o afecta al sistema, es decir, tienen una interconexión. Entonces el ambiente es el lugar donde se desarrolla el sistema, que es todo lo externo. Luego tenemos la frontera, que separa el sistema, o sea, el objeto de estudio, del resto, es decir, del ambiente. Habrá interconexión a través de la frontera. Entonces la frontera sería el reborde azul, es decir, que es el medio que separa al sistema del entorno o medio ambiente. Y por último tenemos el límite, el cual puede ser externo o interno. Externo es lo que recién llamamos la frontera, es lo que limita al sistema con el ambiente. Y también podemos tener límites internos, el cual está asociado con el concepto de factorización, es decir, la separación en partes. Entonces, este límite interno separa sus sistemas interiores al sistema. Es decir, acá yo puedo hacer separaciones, ¿no es cierto? Y cada una de estas líneas rojas sería un límite interno del sistema. Estas separaciones crearán subsistemas dentro del sistema.